Nunca olvidaré ese día. Habíamos visto muchas cosas desde que salimos de Egipto: plagas, mar abierto, fuego en el monte. Pero lo que ocurrió aquel día en el campamento fue diferente. Era como si todo lo anterior hubiera sido solo preparación. Ese día, Dios iba a habitar entre nosotros de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Yo estaba allí, de pie entre la multitud, observando cada detalle. El tabernáculo se alzaba en medio del campamento, perfectamente construido, exactamente como le había sido mostrado a Moisés. No era una tienda común. Era un lugar donde el cielo y la tierra parecían tocarse. Todo estaba en orden. Cada utensilio en su lugar. Cada sacrificio preparado con precisión. Cada movimiento ejecutado como había sido mandado. Porque aquí no había espacio para improvisación. Aquí no se trataba de lo que nosotros queríamos hacer, sino de lo que Dios había ordenado. Vi a Aarón y a sus hijos, vestidos con sus vestiduras sagradas. No parecían hombres comunes. Habían sido apartados, consagrados, elegidos para acercarse a Dios en nombre de todo el pueblo. Y ese privilegio se sentía en el aire. El silencio era pesado, casi sagrado. Nadie hablaba, nadie se movía sin razón. Entonces comenzaron los sacrificios, uno tras otro, conforme las instrucciones. Sangre derramada, ofrendas colocadas, todo siguiendo un orden que no era humano, era divino. Y de repente, ocurrió. No fue un sonido primero, fue una sensación, como si el aire mismo cambiara, como si algo invisible descendiera sobre nosotros. Y entonces lo vimos. La gloria de Dios. No era una luz común. No era algo que pudiera explicarse con palabras humanas. Era presencia, pura, abrumadora, viva. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, fuego salió desde delante del Señor y consumió la ofrenda sobre el altar. En un instante, sin esfuerzo, sin intervención humana, fue Dios mismo aceptando lo que se le había ofrecido. La multitud cayó rostro en tierra. Yo también, no por obligación, sino porque era imposible permanecer en pie ante algo así. El temor nos envolvió, pero no era un miedo vacío, era reverencia. Era la certeza de que Él estaba allí, real, presente. Todo estaba en su lugar, todo estaba correcto, todo había sido hecho conforme a su voluntad, y Dios había respondido. Era perfecto, era sagrado, era el comienzo de algo que cambiaría nuestra historia para siempre. Pero lo que nadie imaginaba era que ese mismo fuego que descendió para aceptar la ofrenda sería el mismo que, momentos después, traería juicio. Porque mientras todos celebrábamos la manifestación de la gloria, algo más estaba ocurriendo. Algo pequeño, casi imperceptible, una decisión que nadie notó, pero que Dios sí vio. Y ahí fue donde todo comenzó a cambiar. Nunca olvidaré ese día. Habíamos visto muchas cosas desde que salimos de Egipto: plagas, mar abierto, fuego en el monte. Pero lo que ocurrió aquel día en el campamento fue diferente. Era como si todo lo anterior hubiera sido solo preparación. Ese día, Dios iba a habitar entre nosotros de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Yo estaba allí, de pie entre la multitud, observando cada detalle. El tabernáculo se alzaba en medio del campamento, perfectamente construido, exactamente como le había sido mostrado a Moisés. No era una tienda común, era un lugar donde el cielo y la tierra parecían tocarse. Todo estaba en orden, cada utensilio en su lugar, cada sacrificio preparado con precisión, cada movimiento ejecutado como había sido mandado. Porque aquí no había espacio para improvisación. Aquí no se trataba de lo que nosotros queríamos hacer, sino de lo que Dios había ordenado. Vi a Aarón y a sus hijos, vestidos con sus vestiduras sagradas. No parecían hombres comunes. Habían sido apartados, consagrados, elegidos para acercarse a Dios en nombre de todo el pueblo. Y ese privilegio se sentía en el aire. El silencio era pesado, casi sagrado. Nadie hablaba, nadie se movía sin razón. Entonces comenzaron los sacrificios, uno tras otro, conforme a las instrucciones. Sangre derramada, ofrendas colocadas, todo siguiendo un orden que no era humano, era divino. Y de repente, ocurrió. No fue un sonido primero, fue una sensación, como si el aire mismo cambiara, como si algo invisible descendiera sobre nosotros. Y entonces lo vimos. La gloria de Dios. No era una luz común. No era algo que pudiera explicarse con palabras humanas. Era presencia, pura, abrumadora, viva. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, fuego salió desde delante del Señor y consumió la ofrenda sobre el altar. En un instante, sin esfuerzo, sin intervención humana, fue Dios mismo aceptando lo que se le había ofrecido. La multitud cayó rostro en tierra. Yo también, no por obligación, sino porque era imposible permanecer en pie ante algo así. El temor nos envolvió, pero no era un miedo vacío, era reverencia. Era la certeza de que Él estaba allí, real, presente. Todo estaba en su lugar, todo estaba correcto, todo había sido hecho conforme a su voluntad, y Dios había respondido. Era perfecto, era sagrado, era el comienzo de algo que cambiaría nuestra historia para siempre. Pero lo que nadie imaginaba era que ese mismo fuego que descendió para aceptar la ofrenda sería el mismo que, momentos después, traería juicio. Porque mientras todos celebrábamos la manifestación de la gloria, algo más estaba ocurriendo. Algo pequeño, casi imperceptible, una decisión que nadie notó, pero que Dios sí vio. Y ahí
fue donde todo comenzó a cambiar. Todo ocurrió en un instante. No hubo aviso, no hubo tiempo para corregir, no hubo oportunidad de retroceder. Recuerdo ese momento como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y luego, de repente, se hubiera roto. Nadab y Abiú aún sostenían sus incensarios. El humo comenzaba a elevarse. Desde afuera, parecía un acto más dentro del servicio. Pero desde el cielo, ya había sido juzgado. Y entonces sucedió. Fuego, no como el que habíamos visto antes consumiendo la ofrenda. Este era diferente, más directo, más preciso, más final. Salió de la presencia de Dios. No descendió lentamente. No iluminó el lugar primero. Simplemente irrumpió. Y los alcanzó. En un instante. No hubo gritos largos. No hubo lucha. No hubo escape. El fuego los consumió allí mismo, delante del Señor. El mismo fuego que minutos antes había sido señal de aceptación, ahora se había convertido en instrumento de juicio. La escena fue tan repentina que nadie se movió. Nadie. El silencio cayó sobre todos como un peso imposible de describir. Yo no podía apartar la mirada, pero tampoco podía entender completamente lo que acababa de ocurrir. Ellos eran sacerdotes. Eran hijos de Aarón. Habían sido escogidos. Habían estado más cerca de la presencia de Dios que muchos de nosotros. Y aún así, habían caído. Entonces escuché la voz de Moisés. Firme, sin temblor, como alguien que entendía lo que acababa de pasar, aunque doliera. Esto es lo que habló el Señor. Y sus palabras quedaron grabadas en mi memoria. En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. No era solo una explicación, era una declaración. Dios no estaba reaccionando impulsivamente. Dios estaba estableciendo algo, un estándar, una verdad que no podía ser ignorada. Miré a Aarón, esperaba verlo caer, gritar, romperse, pero no lo hizo. Se quedó en silencio, un silencio que decía más que cualquier palabra, porque en ese momento entendí algo que me estremeció por dentro. El dolor era real, pero la santidad de Dios era mayor. Los cuerpos fueron retirados. El servicio no se detuvo. Todo continuó, pero ya nada era igual. El ambiente había cambiado. El temor que sentíamos antes, ahora era más profundo, más consciente, más real, porque ya no era solo asombro por la gloria. Era entendimiento del juicio. Ese día aprendí algo que nunca olvidé. Dios no es como nosotros. No se le puede tratar como algo común. No se le puede servir de cualquier manera. Y lo que parecía un pequeño acto, había revelado una verdad enorme. Pero aún así, la pregunta seguía en mi mente. ¿Qué fue exactamente lo que hicieron mal? Porque lo que ocurrió fue claro, pero la razón detrás era aún más profunda. Y esa respuesta cambiaría la forma en que entendemos a Dios para siempre. Durante mucho tiempo pensé en ese momento. En el fuego, en el silencio, en la mirada de Aarón, pero sobre todo, en la pregunta que no dejaba de perseguirme. ¿Qué fue lo que realmente hicieron mal? Porque si lo mirabas desde afuera, no parecía un acto tan grave. No robaron, no atacaron a nadie, no negaron a Dios. Estaban sirviendo. Y sin embargo, fueron consumidos en un instante. Con el tiempo, entendí que el problema no estaba solo en lo que hicieron, sino en cómo lo hicieron. La Escritura lo llama fuego extraño. Y esa palabra lo cambia todo. No era cualquier fuego, era fuego que Dios no había ordenado. Y en ese contexto, eso lo significaba todo. Porque desde el principio, Dios había sido claro. Cada detalle del tabernáculo tenía un propósito. Cada acción tenía un orden. Cada elemento tenía un origen específico. Incluso el fuego. El fuego del altar no era común, era divino. Había sido encendido por Dios mismo. Era el único autorizado para el servicio. Pero Nadab y Abiú decidieron traer otro. Un fuego distinto. Tal vez más fácil de obtener. Tal vez más rápido. Tal vez, simplemente diferente. Y ahí estuvo el error. Sustituyeron lo divino por lo humano. Y eso, delante de Dios, no es un detalle pequeño. Es una distorsión. Es como decir, esto también sirve. Esto también es suficiente. Pero no lo era. Y nunca lo fue. Porque Dios no busca creatividad en la obediencia, busca fidelidad. Ese día entendí algo que me estremeció. No todo lo que parece adoración es aceptado como adoración. Puedes estar en el lugar correcto, con la vestimenta correcta, haciendo algo que parece espiritual, y aún así, estar completamente fuera de la voluntad de Dios. Pero había algo más, algo que pocos notaron en ese momento. Después de lo ocurrido, se dio una instrucción específica. Los sacerdotes no debían entrar en el tabernáculo bajo la influencia de vino. Eso me hizo pensar, ¿habían actuado con ligereza? ¿Habían perdido el temor? ¿Habían tratado lo sagrado como algo común? No puedo afirmarlo con certeza, pero sí entendí el principio. Cuando el corazón pierde reverencia, las acciones comienzan a desviarse. Y eso fue lo que ocurrió. No fue solo un error técnico, fue una falla espiritual. Una mezcla peligrosa de cercanía sin respeto, de servicio sin obediencia, de confianza sin santidad. Y lo más impactante de todo, es que esto ocurrió justo al inicio, cuando todo estaba comenzando. Porque Dios no estaba solo corrigiendo un error, estaba estableciendo un estándar, un mensaje claro para todos nosotros. Acercarse a Él no es cualquier cosa, no es ligero, no es superficial, no es a nuestra manera. Y mientras más pensaba en eso,
más me daba cuenta de algo inquietante. Esta historia no pertenece solo al pasado, porque hoy, muchos siguen ofreciendo fuego extraño, sin darse cuenta, creyendo que está bien, creyendo que es suficiente. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Es lo que Dios pidió? Y esa es la pregunta que lo cambia todo.